¿Cómo están, estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenas noches y nuevamente en las clases virtuales del curso de bioquímica. Saludarlos y esperar que todos estén ustedes bien y también sus familias y poder ya pronto salir de esta cuarentena y retornar a las clases en la universidad. El día de hoy vamos a tocar el tema que tiene por título la homeostasis, ¿no? Que es un tema muy importante en lo que vamos a hablar sobre algunas definiciones bien concretas, algunos ejemplos y qué es lo que hace a nivel celular y a nivel del medio con que se relaciona. Entonces vamos a empezar en esto. La capacidad que vamos a desarrollar es entender, comprender cuál es el proceso del equilibrio ácido básico que tienen los seres vivos, ¿no? A partir de un proceso homeostático y la relación que tiene con la salud y la aparición de algunas enfermedades que son de importancia clínica. Los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy es definir la homeostasis en un contexto general, qué mecanismos de control son los que gobiernan este proceso homeostático, cómo se relaciona el equilibrio hídrico que tiene la célula a partir de qué elementos, el transporte que se genera al interior y también lo referente al equilibrio ácido básico, explicando cuáles son los tampones o las soluciones reguladoras. La homeostasis, dentro de las características importantes que tienen los seres vivos, es más que un proceso que tiende a resistir los cambios internos que se dan en la célula y mantener constantemente un equilibrio que haga que la célula no sufra alguna alteración. Entonces, esa mantención, esa constante de mantener el equilibrio se da básicamente por la transformación que existe de diversas moléculas, ya sean sales, ácidos, ¿no? Álcalis, que permita en este caso mantener un valor importante dentro de los rangos de referencia que tiene ciertas funciones biológicas. Entonces, si uno altera ese cambio, se altera ese proceso, se va hacia los extremos, ¿cierto? Ya sea inferior o máximo, la célula va a una falla. Entonces, para eso la homeostasis aplica unos mecanismos de control, de regulación especialmente negativa. Entonces, esos valores de referencias hacen que la célula transite dentro de un rango de normalidad. Por ejemplo, te diría, el pH de la célula normalmente oscila en un pH de 7, 6.5, 7.2. Menos de 6.5 o más de 7.2 ya la célula comienza a tener alguna alteración. Entonces, entiéndase por el concepto, la definición de una homeostasis, entender a resistir algunos cambios que se dan al interior para poder mantener una estabilidad de acuerdo a unos rangos importantes o valores que tiene. Los mecanismos de control que tiene la homeostasis, obviamente son mecanismos distintos. Normalmente son los feedback, tanto negativos como positivos. Los mecanismos se regulan especialmente al estímulo que tiene nuestro organismo, ¿no? Nuestro cerebro especialmente, y dentro de sus particulares es indicar de que se aplica a sensores, ¿no? Especialmente de un centro de control y un efector básicamente que va hacia el estilo que uno quiere. Por ejemplo, la temperatura corporal, ¿no? Si excede más de 37 grados, lo que va a permitir es que los sensores, como son las células nerviosas y las terminaciones que se encuentran a nivel de piel y de cerebro, permitan un control básicamente de la temperatura a nivel de las glándulas sudoríparas que se encuentran en el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Si la temperatura sube, lo que va a hacer nuestro cuerpo es eliminar el agua para que el cuerpo se refresque y provoque una especie de baja de la temperatura, ¿cierto? Y el cuerpo pueda mantenerse de manera estable. Caso contrario, si eso no hace el cuerpo, lo que va a generar es una acumulación de calor y por ende alguna alteración clínica,
¿no? Entonces, normalmente los mecanismos de control que aplica para nuestro cuerpo son negativos. También hay positivos importantes, pero para la defensa que uno tiene a nivel celular son los mecanismos de control tipo negativos. Entonces, como ya les decía, ¿no? La temperatura corporal puede disminuir o puede aumentar. Eso va a depender mucho del lugar donde te encuentres. Entonces, si te encuentras en un lugar donde hace mucho frío, tu cuerpo lo que va a hacer es disminuir la corriente sanguínea, correcto, la sangre, almacenar calor y por ende el cuerpo puede mantener una estabilidad de temperatura corporal. Caso contrario, es cuando uno va aumenta la temperatura, el cuerpo que necesita eliminarlo, si no se va a calentar y eso va a generar algún problema. Y hay un ejemplo clásico donde entra a tallar la glucosa, ¿cierto? Cuando la glucosa está en exceso en la sangre, lo que hace la insulina a nivel de las beta del páncreas es secretar insulina para que la glucosa ingrese a la célula. Eso cuando hay niveles altos de glucosa. Cuando hay niveles bajos, lo que hace es secretar glucagón, que lo que permite ¿qué cosa? Es descomponer el glucógeno a nivel de hígado para poder ser asimilada por la célula. Ese es cuando hay niveles bajos de glucosa. Entonces, estos vaivenes hormonales son los que va a permitir, por un lado, un control negativo, ¿cierto? Ya sea cuando está en aumento o está en deficiencia de glucosa. Pero también hay retroalimentación positiva. Una de las más importantes retroalimentaciones son las a nivel del parto, ¿no? Cuando ya la mujer va a dar a luz, el niño a través de unas contracciones musculares del cuello uterino, un impulso nervioso va a permitir que se genere, se elimine una hormona que se llama la oxitocina, viaje a través del torrente sanguíneo y a nivel de útero provoca unas contracciones uterinas que va a permitir empujar al niño hacia el exterior. Entonces eso va a permitir que ya se dé el proceso de alumbramiento. Es una retroalimentación positiva importante, necesaria para el progreso de lo que es a nivel de parto. El equilibrio hídrico se da básicamente por la constitución, la cantidad de sustancias que puedan haber disueltas en el agua, ya sea a base de bioelementos primarios, bioelementos secundarios, cada uno con su función determinante, pero lo que permite es que la célula tenga una comunicación directa, no sea con la parte extracelular, sino también con la parte intracelular. ¿Qué quiero decir? Que las sustancias, ya sea primarias, ya sea secundarias, ya sean oligoelementos, ya sean cationes, ya sean aniones, se mantengan constantemente equilibrados. Si no hay eso, lo que va a hacer es una flexión a nivel de lo que son las constantes osmóticas, ¿cierto? Y lo que va a provocar es una eliminación exagerada del agua, o en todo caso, pérdida de sales y provocar básicamente una alteración celular. Si hablamos de tampones buffer, ¿no? Estos tampones buffer en nuestro cuerpo, hay algunos muy importantes, ¿no? El tampón buffer lo que va a permitir es un equilibrio ácido-básico de nuestras células a nivel de citoplasma. Entonces, ahí existen unas soluciones reguladoras importantes. Podríamos hablar del fosfato, a nivel de el ácido fosfórico y el fosfato mismo. Pero para nuestras células, obviamente, el ácido fosfórico y el fosfato con una pK de 7.2, o sea, con un grado de disociación muy cercano al pH normal, que es 7, va a ser muy importante en el caso cuando se necesite, ya sea comparar o en todo caso sopesar una acidez o en todo caso una alcalinidad. Pero dentro de las soluciones reguladoras más importantes que hay en nuestro cuerpo es la solución reguladora del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato puede estar a nivel de renal, a nivel respiratorio, en todo caso a nivel de plasma sanguíneo. Entonces, lo que va a permitir es que el ácido carbónico, ¿no? Disociado en sus elementos como es el CO2 y el agua, permitan sopesar esos vaivenes de acidez o de alcalinidad, si
Si en todo caso se necesita sopesar un álcali a nivel de un oxidrilo, lo que va a permitir es hacer que el ácido carbónico se transforme en CO2 más agua. Entonces, el CO2 va a ser lo que va a regular el pH. Si fuera caso contrario, en un ambiente ácido de protones, lo que va a hacer el ácido carbónico es quebrarse en dos en bicarbonato, ¿cierto? Y hidrógeno. Entonces lo que va a hacer es restablecer ese pH es el bicarbonato, ¿no? Entonces, eso es un poquito de las soluciones reguladoras por excelencia que hay. Entonces, ¿por qué es importante este sistema de bicarbonato? Que el CO2 pues, es lo que está casi ilimitadamente en nuestro organismo, producto de todas las relaciones bioquímicas y biológicas que se dan de manera intra o extracelular. También es muy importante la solución reguladora de la hemoglobina. Entonces, esa solución reguladora hemoglobínica, correcto, lo que va a permitir es que va a permitir un constante ida y vuelta de oxígeno y CO2, ya sea a través de una oxihemoglobina, una hemoglobina reducida, ¿no? Para generar básicamente ambientes ya sea ácidos o ya sea salinos. Entonces, esos sistemas tampones que hay son muy interesantes cuando se analiza básicamente la ausencia de oxígeno o la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, a grandes rasgos son los que le doy para permitir en todo caso el entendimiento de estos sistemas buffer. Igualmente, a nivel eritrocítico, estos vaivenes, estos cambios, son los que van a permitir básicamente esta transformación que tiene el ácido fosfórico, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, entendemos que a nivel de eritrocito, ¿no? Tenemos el CO2 más el agua, a convertirse en ácido fosfórico, ¿no? Con la intervención de en oxihemoglobinato más hemoglobina reducida, te va a generar rápidamente oxígeno y bicarbonato. El oxígeno se va a los tejidos y el bicarbonato, con la salida y el ingreso de cloro para regular el equilibrio, se va a ir hacia la célula ¿no? A nivel pulmonar, y este bicarbonato más el oxígeno que hay en los pulmones va a permitir la presencia de ácido carbónico. El ácido carbónico rápidamente se diluye en agua más CO2, que es lo que sale por expiración hacia el ambiente. Entonces, esas son una de las funciones que tiene esta regulación a base de la hemoglobina. Como conclusiones finales podríamos decir que la homeostasis es un proceso de regulación biológica interna, ¿no? De resistencia interna, tiene mecanismos de retroalimentación ya sean negativos y positivos, destacándose la gran mayoría como los negativos, y el equilibrio hídrico basa su actividad en las sustancias o bioelementos disueltos en el agua. Y el equilibrio ácido-base se regula gracias a las soluciones reguladoras y mecanismos de control iónico, respiratorio y renal. Entonces les dejo esos datos para que ustedes lo analicen y nos permitan a nosotros avanzando ya en clase con datos más amplios, más importantes y poniendo a prueba todos los conocimientos que tenemos en este tema que es importante sobre la homeostasis. Muchísimas gracias.